Durante años, el público conoció a Clarisa Molina como una mujer luminosa, segura y siempre impecable frente a las cámaras. Su sonrisa parecía inquebrantable, su elegancia natural y su presencia transmitía la imagen de alguien que lo tenía todo bajo control. Sin embargo, detrás de esa figura pública tan admirada, existía una historia mucho más íntima, una historia marcada por preguntas, silencios y una búsqueda emocional que pocos lograban percibir. En los últimos meses, algo comenzó a cambiar. No fue un anuncio oficial ni una confesión inmediata, sino una serie de pequeños detalles que despertaron la curiosidad de quienes la siguen desde hace años. Algunos notaron un brillo distinto en su mirada, una serenidad más profunda en su manera de hablar y una forma más reflexiva de referirse al futuro. No era la emoción efímera de un nuevo proyecto ni la energía habitual de una artista acostumbrada a reinventarse. Era algo más tranquilo, más íntimo, casi secreto. Fue entonces cuando, en un entorno privado y lejos de los reflectores, Clarisa habló por primera vez con sinceridad sobre el momento que estaba viviendo. A sus amigos más cercanos les confesó que había encontrado el amor verdadero y que, por primera vez en su vida, se sentía preparada para dar un paso que antes le parecía lejano: el matrimonio. Aquellas palabras sorprendieron incluso a quienes la conocían bien, porque sabían cuánto había protegido siempre su vida sentimental. Según personas cercanas a su círculo, la decisión de casarse no surgió de un impulso repentino. Fue el resultado de meses, quizá años, de conversaciones, de crecimiento compartido y de una confianza que se construyó lentamente. Clarisa no hablaba del matrimonio como de un sueño romántico superficial, sino como de un compromiso profundo, una elección consciente de construir algo duradero. Lo más llamativo era la paz con la que hablaba de ello. No había prisa ni ansiedad, sino una calma serena, como si por fin hubiera llegado a un lugar emocional que llevaba mucho tiempo buscando. Quienes la escucharon recuerdan que en su voz no había dramatismo, sino gratitud. Gratitud por el camino recorrido, por las lecciones aprendidas y por haber encontrado, finalmente, a alguien que la hacía sentirse comprendida. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular discretamente. En ciertos eventos, Clarisa apareció con una elegancia más sobria, más íntima, y algunos observadores atentos notaron un anillo que no había estado antes en su mano. No era ostentoso, pero tampoco pasaba desapercibido. Las preguntas empezaron a surgir en voz baja, primero entre periodistas, luego entre seguidores, pero ella mantuvo el silencio. Ese silencio no era evasivo, sino protector. Clarisa había aprendido con los años que algunas cosas, cuando se exponen demasiado pronto, pierden su esencia. Y esta vez quería vivir cada momento sin la presión constante de la opinión pública. Quienes la han visto recientemente coinciden en algo. Nunca la habían visto tan equilibrada. Su energía seguía siendo la de siempre, pero había en ella una madurez nueva, una forma más profunda de escuchar, de hablar, incluso de reír.
Era como si el amor no solo hubiera entrado en su vida, sino que también hubiera transformado su manera de mirar el mundo. En conversaciones privadas, Clarissa confesó que la idea de una boda ya no le parecía un espectáculo ni un evento social, sino un símbolo. Para ella, la ceremonia representaba algo más grande: la posibilidad de comenzar una etapa en la que el éxito no se midiera solo en logros profesionales, sino en la tranquilidad del hogar, en la compañía sincera y en la sensación de pertenecer a un lugar emocional seguro. Los preparativos, según se comenta, comenzaron de manera discreta. Nada de anuncios grandiosos ni filtraciones calculadas. Solo decisiones tomadas en silencio, elecciones hechas con cuidado, como si cada detalle tuviera un significado especial. No se trataba de organizar la boda más lujosa, sino la más auténtica, aquella que reflejara quién era realmente. En su entorno más cercano, algunos dicen que hay momentos en los que Clarissa se queda en silencio, pensativa, como si estuviera repasando mentalmente el camino que la llevó hasta aquí. Desde los años de esfuerzo, las dudas, las decepciones que nunca hizo públicas, hasta este presente en el que, finalmente, se permite creer en la estabilidad emocional. Lo que más impresiona a quienes la rodean no es la noticia de la boda en sí, sino la transformación interior que parece haber vivido. Ya no habla del amor como de algo incierto o frágil, sino como de una fuerza tranquila, constante, que no necesita demostraciones grandiosas para existir. Y quizá ese sea el mayor cambio de todos, porque, después de tanto tiempo viviendo bajo la mirada del público, Clarissa Molina parece haber encontrado algo que no depende de la aprobación de nadie. Una felicidad íntima, serena, construida lejos del ruido, y lo suficientemente fuerte como para convertirse en el comienzo de una nueva vida. Durante mucho tiempo, Clarissa Molina no hablaba del amor con entusiasmo, sino con una prudencia que sorprendía a quienes solo conocían su imagen pública. Para el público, ella siempre parecía segura, optimista y llena de energía. Pero en su vida privada había aprendido a mirar los sentimientos con cautela. No era una desilusión momentánea, sino una forma de protegerse después de haber comprendido que no todas las historias terminan como uno imagina. En sus años más intensos de trabajo, el amor no ocupaba el primer lugar. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde, entre grabaciones, viajes, reuniones y compromisos que exigían no solo tiempo, sino también una enorme fortaleza emocional. La disciplina y la ambición la llevaron a construir una carrera sólida, pero también significaron largos periodos de soledad silenciosa. Noches en hoteles donde el cansancio reemplazaba cualquier deseo de romance. Quienes la conocían bien sabían que esa dedicación absoluta al trabajo no era solo una elección profesional, sino también una manera de evitar preguntas que ella misma no sabía responder. A veces, el silencio era más cómodo que la incertidumbre, y concentrarse en sus metas le daba una sensación de control que el amor, con su imprevisibilidad, no siempre podía ofrecer.
Hubo momentos en los que Clarisa llegó a preguntarse si el amor verdadero era realmente posible o si era solo una ilusión que muchas personas perseguían sin encontrar jamás. No lo decía en voz alta, pero en conversaciones íntimas admitía que había aprendido a no esperar demasiado. Prefería sorprenderse antes que decepcionarse. También influyó en su manera de pensar el hecho de vivir bajo la constante observación del público. Cada relación, cada rumor, cada gesto podía convertirse en un titular o en un comentario en redes sociales. Esa exposición hacía difícil construir algo auténtico, algo que pudiera crecer con calma y sin presión. A veces sentía que la gente se interesaba más por la historia que por la persona. Con el paso del tiempo, Clarisa desarrolló una independencia emocional muy fuerte. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a viajar sola, a tomar decisiones sin depender de nadie. Esa autonomía le dio confianza, pero también reforzó la idea de que tal vez no necesitaba a nadie para sentirse completa. Sin embargo, esa fortaleza también tenía un lado más silencioso. Había noches en las que, después de terminar una jornada larga, se quedaba mirando por la ventana, pensando en cómo sería compartir esos momentos simples con alguien más. No se trataba de grandes gestos románticos, sino de pequeñas cosas. Una conversación tranquila, una cena sin prisa, la sensación de no estar sola al final del día. Sus amigos más cercanos recuerdan que, en aquella época, Clarisa hablaba del amor como de algo que pertenecía a otra etapa de la vida, como si ya hubiera pasado ese capítulo sin darse cuenta. No era tristeza lo que transmitía, sino una especie de aceptación tranquila, casi resignada. Pero incluso en esos años de duda, había una parte de ella que no se apagó del todo. Una parte que seguía creyendo, en silencio, que algún día podría encontrar a alguien que no viera en ella a una figura pública, sino a una mujer con miedos, sueños y fragilidades. Ese deseo no desapareció, simplemente permaneció en segundo plano, esperando el momento adecuado. Y quizá fue precisamente esa espera, esa paciencia aprendida a lo largo de los años, lo que la preparó para reconocer el amor cuando finalmente apareció en su vida. El hombre que cambiaría la vida de Clarisa Molina no apareció en un momento extraordinario, ni en un escenario diseñado para impresionar. Su encuentro ocurrió de una manera sencilla, casi casual, en un entorno donde ninguno de los dos esperaba que algo importante pudiera comenzar. Tal vez fue precisamente esa naturalidad lo que permitió que todo surgiera sin presión, sin expectativas y sin máscaras. Al principio, lo que más llamó la atención de Clarisa no fue la apariencia ni el carisma, sino la tranquilidad que transmitía aquel hombre. Era alguien que escuchaba con atención, que hablaba con calma y que no parecía impresionado por la fama ni por el reconocimiento público. Para ella, acostumbrada a que muchas personas se acercaran con curiosidad o interés superficial, aquella actitud resultó sorprendente. Las primeras conversaciones fueron largas, espontáneas, llenas de temas que iban más allá de lo habitual. Hablaron de la infancia, de las decisiones difíciles,
de los momentos en los que cada uno había sentido miedo o incertidumbre. Clarissa descubrió que podía hablar con sinceridad, sin sentir la necesidad de proteger su imagen ni de medir cada palabra. Poco a poco, esas conversaciones se convirtieron en encuentros más frecuentes. No eran citas planeadas con lujo o espectáculo, sino momentos simples. Caminar, compartir una comida tranquila, reírse de cosas cotidianas. Y en esa sencillez, Clarissa comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: paz. Una de sus amigas más cercanas recordaría después que hubo un momento en el que Clarissa, casi sin darse cuenta, empezó a hablar de él con una sonrisa diferente. No era la emoción nerviosa de un enamoramiento pasajero, sino una felicidad serena, profunda, que parecía nacer de un lugar más íntimo. Lo que realmente marcó la diferencia fue la manera en que aquel hombre la hacía sentirse. No la veía como una figura pública ni como una celebridad, sino como una mujer con virtudes y fragilidades, alguien que podía ser vulnerable sin temor a ser juzgada. Para Clarissa, esa sensación fue reveladora. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera dejar de lado la armadura que había construido a lo largo de los años. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que su vida estaba cambiando en pequeños detalles. Dormía mejor, se sentía más tranquila, y su manera de mirar el futuro comenzó a transformarse. Ya no pensaba únicamente en proyectos, metas y responsabilidades, sino también en la posibilidad de compartir la vida con alguien. Hubo un momento que ella misma describiría más tarde como decisivo. Fue una conversación sencilla, una de esas noches en las que el tiempo parece detenerse. Mientras hablaban de planes, de sueños y de lo que cada uno imaginaba para los próximos años, Clarissa sintió, con una claridad inesperada, que aquella persona no era solo alguien importante en su presente, sino alguien que podía formar parte de su futuro. No fue una revelación dramática ni repentina. Fue una certeza tranquila, como cuando uno comprende algo sin necesidad de explicaciones. A partir de entonces, la relación comenzó a profundizarse. No había prisa, no había necesidad de demostrar nada a nadie. Ambos parecían entender que lo que estaban construyendo necesitaba tiempo, confianza y silencio. Clarissa, que durante años había dudado del amor, empezó a descubrir que no todas las historias estaban destinadas a terminar mal. Algunas, simplemente, llegan en el momento adecuado, cuando uno ha aprendido lo suficiente para reconocerlas. Y así, sin grandes anuncios ni promesas grandiosas, aquel encuentro que parecía casual se convirtió en el inicio de una historia que cambiaría el rumbo de su vida. Porque a veces, las transformaciones más profundas no llegan con ruido ni espectáculo, sino en silencio, paso a paso, hasta que un día uno se da cuenta de que todo ha cambiado. Al principio, nadie sabía con certeza cuándo había comenzado aquella historia. Clarissa Molina mantuvo su relación en un silencio casi absoluto. No por desconfianza hacia quienes la rodeaban, sino por una decisión consciente de proteger algo que, para ella,
era demasiado valioso como para exponerlo prematuramente. Había aprendido con los años que algunas cosas crecen mejor lejos de la mirada pública. Sin embargo, incluso los secretos mejor guardados dejan pequeñas huellas. Las primeras señales fueron tan sutiles que solo las personas más cercanas pudieron percibirlas. Clarissa empezó a cambiar ciertos hábitos. Se volvió más reservada con su tiempo libre, evitaba hablar de sus fines de semana y, en ocasiones, rechazaba invitaciones a eventos sociales sin dar muchas explicaciones. No era algo habitual en ella, que siempre había sido sociable y cercana. Sus amigos notaron también un cambio en su manera de hablar. Había momentos en los que, al escuchar alguna historia romántica o al hablar del futuro, su mirada se iluminaba de una forma distinta. No decía nada directamente, pero había en su expresión una emoción contenida, como si guardara un pensamiento que prefería no compartir todavía. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir detalles que despertaron curiosidad. Algunas personas observaron que Clarissa viajaba con mayor frecuencia, pero sin publicar fotografías ni comentarios en redes sociales, algo inusual para alguien acostumbrado a compartir fragmentos de su vida con sus seguidores. En otras ocasiones, aparecía especialmente tranquila, con una serenidad que parecía venir de un lugar muy íntimo. Entre sus amigos más cercanos empezaron las preguntas, siempre formuladas con discreción. Nadie quería invadir su privacidad, pero todos percibían que algo importante estaba ocurriendo en su vida. Clarissa respondía con una sonrisa, cambiaba de tema o simplemente decía que estaba viviendo una etapa muy bonita. Aquellas palabras, aunque breves, confirmaban que había algo real detrás de su silencio. Mientras tanto, los seguidores más atentos también comenzaron a notar cambios. Algunos comentaban en redes sociales que Clarissa parecía más feliz, más relajada, incluso más reflexiva en sus publicaciones. No había declaraciones explícitas, pero el tono de sus mensajes había cambiado. Hablaba más de la paz, del equilibrio y de la importancia de la vida personal. Los rumores empezaron a circular, primero en voz baja y luego con mayor insistencia. Algunos medios especulaban sobre la posibilidad de una relación, pero la falta de información concreta hacía que todo quedara en el terreno de las conjeturas. Clarissa, fiel a su decisión, no confirmaba ni desmentía nada. Para ella, aquel silencio no era una estrategia, sino una necesidad. Quería vivir su historia en tiempo real, sin la presión de los titulares ni la expectativa constante del público. Quería asegurarse de que lo que estaba construyendo era auténtico, sólido, capaz de resistir incluso cuando finalmente saliera a la luz. En su círculo íntimo, quienes la veían con frecuencia coincidían en algo. Clarissa estaba cambiando, pero no de una manera superficial. Era un cambio profundo, casi imperceptible, que se manifestaba en su calma, en su manera de escuchar, en la forma en que hablaba del futuro sin ansiedad. Había aprendido a disfrutar del presente, a no adelantarse, a no temer lo que aún no había ocurrido. Y tal vez ese fue el verdadero signo de que su relación era diferente a las anteriores.
No estaba marcada por la prisa, ni por la necesidad de demostrar nada, sino por una confianza tranquila que crecía en silencio. Así, mientras el mundo empezaba apenas a sospechar, Clarisa Molina vivía una de las etapas más significativas de su vida lejos del ruido, construyendo un amor que, precisamente por haber nacido en la discreción, parecía cada día más fuerte. A medida que la relación se hacía más sólida, la idea de la boda dejó de ser un pensamiento lejano y comenzó a tomar forma real. Sin embargo, Clarisa Molina no quería que la organización del evento se convirtiera en un espectáculo público. Para ella, aquel momento tenía un significado profundamente personal y deseaba vivir cada paso con calma, rodeada solo de las personas en quienes confiaba plenamente. Los preparativos comenzaron de manera discreta. Las primeras conversaciones sobre la ceremonia se llevaron a cabo en privado, lejos de cámaras y titulares. Clarisa participó en cada decisión, desde la elección del lugar hasta los detalles más pequeños, como la música o la decoración. No se trataba de impresionar, sino de crear un ambiente que reflejara quién era ella realmente. Hubo días en los que la emoción la sorprendía de forma inesperada. Al probar los primeros diseños del vestido, por ejemplo, se quedó en silencio durante varios minutos frente al espejo. No era vanidad ni nerviosismo. Era la sensación de estar viviendo algo que durante mucho tiempo había creído imposible. Quienes trabajaron en la organización recuerdan que Clarisa no se comportaba como una celebridad exigente, sino como alguien profundamente agradecido. Agradecía cada esfuerzo, escuchaba cada sugerencia y se tomaba el tiempo para imaginar cómo se sentiría aquel día, caminando hacia una nueva etapa de su vida. Pero más allá de los detalles visibles, lo que más la emocionaba era el significado simbólico de la ceremonia. Para ella, la boda no era solo un evento, sino una promesa, una forma de cerrar un capítulo del pasado y abrir otro lleno de esperanza. A pesar de la felicidad que vivía en privado, Clarisa era plenamente consciente de que su vida estaba expuesta a la mirada constante del público. La fama que le había dado tantas oportunidades también podía convertirse en una fuente de presión cuando se trataba de su vida personal. Con el paso de los años, había aprendido que la opinión pública cambia rápidamente y que los rumores pueden distorsionar incluso las historias más simples. Por eso, decidió proteger su relación con una determinación tranquila pero firme. Redujo la cantidad de información que compartía sobre su vida privada, evitó responder a especulaciones y se concentró en lo esencial: su bienestar y el de la persona que amaba. No era un acto de distancia hacia sus seguidores, sino una forma de preservar algo que necesitaba crecer sin interferencias. En ocasiones, hubo comentarios o suposiciones que la sorprendieron, pero eligió no reaccionar. Comprendió que no podía controlar lo que otros decían, pero sí podía decidir cómo vivir su propia historia. Sus amigos aseguran que, en ese periodo, Clarisa mostró una fortaleza emocional diferente. Ya no sentía la necesidad de explicar cada paso ni de justificar sus decisiones.
Había aprendido que la verdadera tranquilidad no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia con uno mismo. Esa convicción le permitió atravesar los meses previos a la boda con serenidad, manteniendo su vida personal en equilibrio, a pesar del ruido inevitable que rodea a toda figura pública. A medida que la fecha de la boda se acercaba, Clarissa comenzó a reflexionar con mayor profundidad sobre lo que aquel momento significaba para ella. No se trataba solo de celebrar el amor, sino de dar un paso hacia una vida que siempre había imaginado, pero que durante mucho tiempo pareció incierta. En conversaciones con personas cercanas, confesó que su mayor deseo no era la perfección ni el lujo, sino la estabilidad emocional. Soñaba con una vida en la que el éxito profesional pudiera convivir con la calma del hogar, con la posibilidad de disfrutar de los momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Hablaba del futuro con una serenidad que sorprendía a quienes la conocían desde hacía años. Ya no había prisa ni ansiedad, solo una esperanza tranquila. La sensación de que estaba exactamente donde debía estar. También expresó algo que resumía todo lo que había aprendido a lo largo del tiempo. Que el amor verdadero no se mide por la intensidad de los primeros momentos, sino por la capacidad de construir, de acompañar y de permanecer incluso en los días más ordinarios. Para Clarissa, el matrimonio representaba precisamente eso, la promesa de compartir no solo los días felices, sino también los desafíos, los silencios, y las pequeñas rutinas que forman la esencia de la vida. Y así, en la quietud de los días previos al gran momento, Clarissa Molina no pensaba en la ceremonia ni en las fotografías, sino en lo que vendría después. Una vida nueva, más sencilla y más profunda, construida sobre algo que durante mucho tiempo había buscado sin encontrar, hasta ahora.